Una vez más, sean todos y todas muy bienvenidos a este nuevo video de la unidad 5, los animales y las plantas. En este video vamos a estudiar las características de los principales grupos vegetales y este es el último video de esta unidad. Para hacer todo un poco más rápido y aprovechar el tiempo, les pido permiso para poder salir de pantalla y que se queden ustedes con toda la pantalla completa de la diapositiva para que puedan tener una mejor visión y comprensión. Así que, con permiso. Ok, vamos a estudiar las características de los principales grupos vegetales y podríamos comenzar diciendo, ¿sí?, que el reino vegetal, como ustedes pueden ver en la diapositiva, se nos presenta como una inmensa variedad de formas vivientes, las cuales son el resultado, imagínense, de un enorme proceso de diversificación que se ha producido por la evolución orgánica a través de la historia geológica de nuestro planeta. Miles, quizás millones de años han tenido que pasar para que exista una diversidad, hablando en el grupo de las plantas, de los vegetales. La importancia de los vegetales y de las plantas, por qué no decirlo así, resalta cuando se considera la utilización enormemente variada que el hombre hace en la actualidad de todas estas plantas, ¿sí?, pertenecientes a innumerables especies. Como ustedes pueden ver, esta es una vista supuestamente de la selva amazónica. Entonces ahí hay una gran variedad de plantas y de árboles, de arbustos, ¿sí? Ok. El reino Plantae es dividido, ¿sí?, y clasificado de muchas maneras. Siempre les he dicho que existe entre los biólogos siempre corrientes de pensamientos y corrientes de teorías. Nosotros, o sea, yo, por cuestiones pedagógicas y para que esto sea de una manera más fácil y entendible, he retomado una clasificación del reino Plantae y es en base a esta clasificación que vamos a hacer el estudio en este video de las plantas. Ok. Y así llegamos al reino vegetal. El reino vegetal, como ustedes pueden ver, está constituido por dos enormes grupos de plantas. El primer grupo son las plantas talófitas o plantas no vasculares, ¿sí?, que no tienen vasos cribosos, floema ni xilema, que es por donde pasa la savia bruta y la savia elaborada. No son superiores. Y tenemos el siguiente grupo, que es el grupo de las traqueofitas o plantas vasculares, que sí poseen vasos por los cuales viaja la savia, sea bruta o elaborada. Ok, comenzaremos a estudiar las talofitas o plantas no vasculares. Y para esto vamos a darnos una pequeña idea de qué son las plantas talofitas. Bueno, dentro de las plantas talofitas no vasculares, o sea, son plantas inferiores, tenemos las algas y tenemos el grupo de las briofitas. Dentro de las algas tenemos las algas verdes, que son llamadas clorofitas, las algas pardas, que son las feofitas, y las algas rojas, que son las rhodofitas. ¿Sí? Es importante que tengamos una idea, ¿sí?, una idea. Nosotros no somos botánicos, ¿verdad? Pero sí es importante que tengamos una idea de cómo el reino vegetal está clasificado. Y las briofitas tenemos los musgos,
y las hepáticas. Ok, esta es la primera parte de nuestro video. Y vamos a comenzar con las talofitas o plantas no vasculares. Plantas no vasculares o plantas talofitas. ¿Sí? Los talofitos son organismos, como ustedes pueden ver, pluricelulares que no presentan tejido, ni el conjunto de órganos característico de las plantas superiores o vasculares. Es decir, no tienen tallos, no tienen raíces y no tienen hojas. Las setas parecen, pero no lo son. No se confundan. Esto es un cuerpo vegetativo, no es un tallo. Podría ser un talo, pero nunca un tallo, ¿sí? Porque no tiene floema, ni xilema, ni tiene una corteza, ¿sí? Como les digo, esto se llama talo, y que es el cuerpo indiferenciado de estos organismos. Las plantas talofitas son plantas primitivas, que no forman embriones durante su desarrollo. Carecen de tejidos vasculares y su órgano vegetativo, como ya les dije, se llama talo. El talo es un cuerpo vegetativo relativamente simple, no diferenciado en raíz, tallo y hoja. Ok, ahora pasaríamos al siguiente grupo, a la primera subdivisión de las talofitas, ¿sí? Que son las algas. Las algas son organismos, como ustedes pueden ver, están en el agua, son organismos con capacidad de realizar fotosíntesis oxigénica y obtener el carbono orgánico con la energía de la luz solar, que es diferente de una embriofita, que es la que vamos a estudiar después, ¿sí? O planta terrestre. Casi siempre viven las algas en medio acuático y pueden ser unicelulares o pluricelulares como en este caso. ¿Sí? Bueno, las algas en primer lugar son talofitas. Son organismos que carecen de raíz, tallo y hoja. Poseen clorofila junto a otros pigmentos acompañantes. Son organismos autótrofos que realizan fotosíntesis oxigénica. Asimismo, son plantas no vasculares más simples, son las plantas no vasculares más simples del reino vegetal. Son plantas acuáticas que habitan tanto en agua dulce como en agua salada. Y algunas crecen también en terrenos húmedos, por ejemplo en las cortezas de los árboles y en las maderas. Esto es lo más importante de las algas. Ahora pasaríamos al siguiente grupo, que son las briofitas. Las briofitas son un grupo de plantas, yo creo que ya dieron cómo se llama esta cosa, que parece que pues, generalmente en esta época del invierno, cuando llueve, se da mucho en los andenes que tienen problemas de drenaje, ¿verdad? Se vuelven verdes. Ok, entonces estas plantas briofitas son un grupo de plantas que carecen de vasos vasculares, es decir, igual que las algas, de conductos complejos por los que se transportan, como ya les dije, agua y minerales que sirven de alimento de la planta, o sea, la savia bruta y la savia elaborada. Bueno, las briofitas se les llama así de latín briopita, ¿sí? Que significa brión en latín, vea, brión, musgo y fitón, planta. Y son plantas no vasculares, ¿sí? Brión, musgo, o sea que esto es un musgo, igual que la canción. Iba brotando, brotando, como el musguito en la piedra, eso, y en la piedra, como el musguito en la piedra. Ok,
son plantas pequeñas que viven en lugares húmedos o acuáticos. Se reproducen por esporas y son los primeros vegetales que durante la era paleozoica aseguraron su paso a la vida terrestre. O sea, estos son los primeros vegetales que salieron del agua y se volvieron terrestres. Qué interesante. Carecen de tejidos especializados y habitan en troncos, rocas, muros, tejados, etcétera, etcétera, donde haya humedad. Y sus hojas primitivas presentan un nervio conductor central a través del cual realizan la absorción del agua y las sales minerales. Ok. Y de esta manera terminamos el estudio de las algas y después de las briófitas. Las hepáticas vienen a ser muy parecido a lo que son los musgos, ¿sí? Ahora vamos a estudiar el grupo de las traqueofitas o plantas vasculares. Las traqueofitas se dividen en plantas inferiores o criptógamas y plantas superiores o fanerógamas. Las inferiores o criptógamas pueden ser las pteridofitas y los helechos, que son las plantas más abundantes. Y las superiores o fanerógamas tenemos ya las gimnospermas y las angiospermas. De estos dos grupos, las angiospermas se dividen por sus semillas en monocotiledóneas y en dicotiledóneas. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar ahora en la segunda parte del video lo que son las criptógamas y las fanerógamas. Ok, vamos a hablar primeramente de las traqueofitas. Las plantas vasculares traqueofitas son también llamadas cormofitas. O sea, como quien dice, estos botánicos no tenían nada que hacer, ¿verdad? Bueno, entonces, las plantas traqueofitas son plantas vasculares que sí tienen, como ustedes pueden ver aquí, la imagen, ¿verdad? Presentan tejido concreto y específico para la conducción de sustancias minerales, agua y nutrientes, denominado tejido conductor y vascular. Es a través de esta estructura recta, ¿sí? Que se encuentran los tejidos llamados floema y xilema, que son los vasos más internos y más externos por donde sube la savia bruta de la raíz con el agua, los minerales, y en las hojas se hace la fotosíntesis y baja la savia elaborada. Entonces son plantas vasculares. ¿Sí? Ok, vamos a hablar ahora de sus características. Son plantas, la división de las traqueofitas incluye plantas con raíz, tallo y hojas verdaderas. Estas son las meras, ¿sí? Además de eso, la presencia de todos los tejidos vasculares, y como ustedes pueden ver, les permite a algunos de estos vegetales alcanzar muchas veces gran tamaño. Tienen altura, son altos. Y también son llamadas cormofitas, porque su estructura es la de un cormo, que se diferencia en raíz, tallo y hoja. Existe actualmente un pleito entre los biólogos, como siempre, que extraño, ¿verdad? Los biólogos tienen esa tendencia de que el término traqueofita es un término que se utilizó allá en los años 50, en los años 40, y que existe un grupo que usa ya de hecho la palabra cormofita y no las traqueofitas, porque el término cormofita es más moderno y es más amplio, ¿sí? Con respecto
a las plantas con raíz, tallo y hojas verdaderas. Pero en esos pleitos ni ustedes ni yo nos vamos a meter. Es simplemente un misceláneo, como dicen, algo. Está ok. Entonces tenemos la clasificación de las plantas traqueofitas o cormofitas, ¿verdad? Tenemos las plantas vasculares o inferiores o criptógamas, ¿sí? No desarrollan semilla, ¿sí? Y los más conocidos son las pteridofitas. Las pteridofitas, que son los helechos. Esto mucha gente tiene en su casa colas de ardilla, ¿verdad? Entonces las colas de ardilla son helechos. ¿Sí? Son plantas muy bonitas, muy verdes, son plantas, ya vamos a llegar, ¿verdad? Son primitivísimas de las primeras. Y tenemos por este lado, ¿verdad? Las plantas vasculares superiores o fanerógamas, ¿sí? Las cuales se producen a través de semillas, por lo que también se conocen, también se conocen con el nombre de espermatofitas o espermafitas. ¿Sí? Así la cuestión. Entonces vamos, ¿verdad? Las plantas, las traqueofitas se dividen en criptógamas y en fanerógamas. Ok, entonces ahora vamos a entrarle a lo que son las pteridofitas, ¿sí? Que son criptógamas. Ok, ahora continuaremos con lo que son las criptógamas pteridofitas o helechos. Bueno, comenzaríamos por plantearnos qué son las plantas pteridofitas. Bueno, las pteridofitas son plantas vasculares perennes, o sea, que duran mucho tiempo, ¿verdad? Sin crecimiento secundario y que no generan semillas durante sus ciclos vitales, sino que se reproducen mediante esporas. Las esporas se definen como unos cuerpos microscópicos que son unicelulares o pluricelulares, formados con el objetivo de permitir una dispersión y supervivencia durante mucho tiempo. Las esporas consiguen germinar y desarrollarse muy bien en climas con elevada humedad, como por ejemplo en estos momentos en nuestro país, con un invierno muy copioso, ¿verdad? Si ustedes ven o vean el dorso y se van a dar cuenta que ahí están las esporas. Miren qué hermosura, qué bonitas se ven estas colas de ardilla. Bueno, vamos a ver algunas características. Bueno, generalmente no miden más de 1,5 metros. Poseen vasos conductores y viven en zonas húmedas y sombrías. No tienen flores ni semillas y poseen raíz, tallo y hojas. Asimismo, en la parte inferior del tallo se encuentran las raíces. Generalmente estas plantas las tenemos en nuestro hogar en macetas colgando, ¿sí? Y del tallo subterráneo llamado rizoma, y poseen grandes hojas llamadas frondas, las cuales están divididas en unidades más pequeñas llamados, como ustedes pueden ver aquí, folíolos o pinnas con doble N. En el en vez de cada pinna o folíolo hay sacos reproductivos llamados soros, donde se producen las esporas, y los invito a que lo busquen y comprueben esta información. Ok, ahora seguimos con el otro grupo de plantas, que son las fanerógamas o espermatofitas. Ustedes pueden ver, este árbol es espermatofita o fanerógama. Asimismo, el trigo, que es considerado una hierba. Entonces, las espermatofitas o fanerógamas son un grupo
monofilético del reino de las plantas, del reino Plantae, que comprende todos los linajes de plantas vasculares que producen semilla. ¿Sí? El nombre científico proviene del griego esperma, que significa semilla, y fitón, que significa planta. Se traduce como plantas con semilla. La circunscripción del grupo, es decir, los taxones de los que está compuesto, coinciden exactamente con el antiguo taxón Phanerógama. Por lo tanto, es sinónimo de esta división. Y aquí tenemos siempre los pleitos, ¿verdad? Phanerógama o espermatofita. En mi caso, cualquiera de las dos respuestas es correcta. Y ellas producen flores verdaderas, tanto los árboles grandes como las hierbas producen flores verdaderas, son plantas de semilla cubierta y pueden ser árboles como el roble, arbustos como el tomillo o las hierbas como en este caso el trigo. Tenemos las plantas gimnospermas, ¿sí?, que son plantas de semilla desnuda, como ustedes pueden ver, las bellotas, ¿sí? Las más antiguas se supone que tienen aproximadamente 300 millones de años, incluyen plantas leñosas, arbustos, árboles, y son plantas de hojas estrechas. La mayoría son perennes, o sea, duran muchísimos años, y las hojas tienen forma de aguja, en el caso de los pinos, y escamas en el caso de los cipreses. Estas flores unicelulares masculinas, ¿verdad?, son plantas con, como dije, de semilla desnuda, plantas leñosas perennes, hojas en forma de aguja o de escama. También tienen flores unisexuales masculinas y femeninas. ¿Sí? No desarrollan frutos. La semilla está al descubierto, como ustedes pueden ver. Pertenecen a este grupo las llamadas coníferas, tales como la secuoya, el abeto, el ciprés, el pino, enebro, cedro, etc. Y las flores de las coníferas carecen de pétalos y sépalos. ¿Sí? Al grupo de flores femeninas se les llama conos o piñas. No forman fruto. Aquí están viendo un cono o piña, ¿verdad? El piñón es la piña de la planta. Generalmente se utilizan para repoblar la tierra y para la obtención de papel. Ok, ahora continuaremos con las angiospermas. ¿Sí? Las plantas angiospermas son ya plantas superiores, plantas verdaderas, plantas hechas y derechas, plantas que nosotros conocemos. Ahí pueden ustedes ver, para que, como dicen, darse un quemón, ¿verdad? ¿Qué podemos decir sobre las plantas angiospermas? Bueno, ¿por qué se caracterizan? Primeramente, son plantas de semilla recubierta, grupo de plantas fanerógamas que tienen óvulos encerrados en una cavidad denominada ovario. Posteriormente, ¿sí?, a la fecundación. El ovario madura y se transforma en el fruto. Bueno, es el grupo más extenso en el reino de las plantas. Produce flores verdaderas que desarrollan frutos con semillas. Pueden ser árboles como el roble, arbustos como el tomillo o hierbas como el trigo, que ya lo vimos. Aquí está el trigo. Y además de eso, las angiospermas se dividen en dos grupos, en las monocotiledóneas y en las dicotiledóneas, que es lo que estudiaremos en la siguiente diapositiva. Ok, tenemos ahí las monocotiledóneas. Para ustedes es común ver
lo que es el grano de maíz, ¿sí? Que únicamente está formado por un solo cotiledón, uno, solamente uno, y el germen, ¿verdad? Que hace parte del cotiledón. Y tenemos las dicotiledóneas, y como ejemplo hemos puesto lo más común, ¿sí? Que son los frijoles. Si usted parte un frijol por la mitad, verá que está compuesto de dos cotiledones. Entonces son dicotiledones porque son dos cotiledones. Ok, vamos a comenzar a estudiar, a hablar un poco sobre las monocotiledóneas. Ok, vamos entonces. Dentro de las monocotiledóneas tenemos ejemplos como el maíz, el trigo, la cebada y el amaranto, que son gramíneas. Asimismo tenemos la cebolla, la azucena, el ajo. Estamos hablando de las semillas. Semilla de cebolla, semilla de azucena, semilla de ajo. Semilla de cocotero, dátil, maguey, nardo. Y asimismo, las semillas de orquídeas, vainilla, son monocotiledóneas. Ahí tenemos los ejemplos de monocotiledóneas. Y pasaríamos ahora a lo que son las dicotiledóneas. Ya la olla no quiere, pero bueno, sigamos. Ahí tenemos, sí, apareciendo las plantas con semillas dicotiledóneas. En primer lugar tenemos, lo que es los frijoles, ¿sí? Las habas, el chícharo, los guisantes. Tenemos también los tomates, ¿sí? Las semillas de piña y peras y ayote o calabaza, la famosa pepitoria, ¿verdad? Que tiene dos cotiledones. Ok, y llegamos de esta manera al final de este video y al final de esta unidad, ¿verdad? Les deseo lo mejor y los estaré esperando la próxima semana con la nueva unidad 6. Que Dios les bendiga y que pasen una bendecida semana.